Vamos a grabar. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. ¡Aleluya! Predicarle a las almas, aleluya. Gloria sea al Señor. ¡Gloria a Dios! Estamos aquí en un buen momento, en una buena oportunidad. Gloria sea al Señor. Vamos a buscar en nuestra Biblia, mis amados hermanos, un pasaje en Efesios capítulo 4. Estaremos ahí leyendo Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Sea cada uno de ustedes bienvenido a este lugar. Estamos en un buen lugar, en el mejor lugar, que es la casa de Dios. Sí, amén. Gloria sea al Señor. 4:22. Efesios capítulo 4, versículo 22, 23 y 24. Estaremos ahí tomando como base este texto para la meditación de la palabra de nuestro Dios. Saludamos a nuestros hermanos, nuestros amigos que también nos van a estar ahí sintonizando, viendo este mensaje que va a ser de gran bendición para su vida, ya que en este tiempo necesitamos de la administración de la palabra de Dios, una palabra revelada, ungida, inspirada por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Lo encontró? Efesios capítulo 4, versículo 22 y 24. Vamos a leer allí. Usted me sigue con su vista. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: a que en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, os renovéis en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, creado a semejanza de Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Esta es palabra de Dios. ¿Se puede sentar si es tan amable? Estaremos meditando unos cuantos minutos. Me voy a tomar el tiempo necesario. Este mensaje pues requiere más tiempo, pero lo voy a dividir en partes. Esta vez va a ser la primera parte. Tema de meditación: operando en el Espíritu para experimentar el poder de Dios. ¡Gloria a Dios! Tema de meditación de hoy: operando en el Espíritu para experimentar el poder de Dios. Amén. Sabe que el Señor, o sea, Dios creó al ser humano en tres componentes, o tres, podríamos decirle, tres partes: espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuántos saben eso? Amén. Gloria al Señor. Aunque algunos eruditos solo hablan de espíritu y de cuerpo, ¿verdad? O de alma y cuerpo. Sin embargo, la palabra del Señor sostiene, ¿verdad?, bien estudiada, que tiene tres componentes: espíritu, alma y cuerpo. En el espíritu reside lo que se conoce como la conciencia, y también en el espíritu está la intuición, y está lo que se conoce la comunicación con Dios. Por ejemplo, Dios es tan sabio que aún al hombre que todavía no lo conoce, le ha dado la conciencia. Y esa conciencia da testimonio de que hay un Dios creador. ¿Sabía usted eso? Aleluya. Sí, eso es. Entonces, los eruditos, fíjense que muchos se han equivocado en este punto, que hablan de que el espíritu del hombre natural está muerto, y como está muerto, dicen ellos, ¿verdad?, en algunos teólogos, que no puede responder al llamado de Dios. Pero eso es erróneo. ¿Sabe por qué es erróneo? Cuando la palabra del Señor dice de que el hombre, vosotros estabais, dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, aquí mismo en esta carta de Efesios, estabais muertos en delitos y pecados. Lo que pasa es que cuando el hombre peca, se separa de la comunión con Dios. Por eso es que está muerto, pero no significa que literalmente su espíritu está muerto. ¿Sabe por qué es una falacia del calvinista decir eso? ¿Sabe por qué? Porque el espíritu no muere. El alma no muere, es inmortal. ¿Sabe lo que muere? Es el cuerpo, o sea, el cuerpo es el que termina. En el sentido que el apóstol Pablo estaba diciendo, estabais muertos en delito de pecado. O sea, le está diciendo, ustedes estaban separados de Dios por el pecado. Porque usted sabe que cuando el hombre muere, hay un juicio, y ese juicio es un juicio previo. Y Dios decide, ¿verdad?, enviar al ser humano, si fue salvo, al cielo, lo recibe allá, o si no, al averno. Y en el averno, es decir, el infierno, el hombre tiene espíritu y tiene alma, y está vivo ese espíritu.
¿Sabe por qué? Porque tiene conciencia el hombre. Tiene conciencia. Le remuerde al que está allá condenado, le remuerde la conciencia de todos los pecados que cometió. Y la conciencia, según los eruditos, está en el espíritu. Y el alma, gloria sea al Señor, en el alma reside lo que es la mente, o sea, el intelecto, los pensamientos, pues. Están los sentimientos y también la voluntad. Y eso es inmortal, eso no muere. Cuando el Señor dice que creó al hombre, ¿verdad? Lo hizo allí del polvo de la tierra, hizo el cuerpo, pero dice que sopló aliento de vida. Y fue el hombre, dice, un ser viviente. Aliento de vida. A eso es, el aliento de vida está el espíritu. Amén. Y en eso del aliento de vida va incluida la conciencia, la intuición. Por ejemplo, por intuición nosotros rápidamente comprendemos que Dios existe, fíjese. Y eso no necesitamos razonarlo para entenderlo. Por eso es que el que se pone en problema es el que trata de racionalizar si existe o no existe Dios. Pero si Dios ha dado testimonio de la existencia de Él por la conciencia del hombre y también por medio de la creación, todo lo creado dice que cuenta la gloria de Dios, ¿o no? Dice la palabra del Señor que lo invisible de Dios, lo invisible de la divinidad, su eterno poder y divinidad se hace claramente por medio de las cosas hechas. De modo que la creación da testimonio que hay un Dios creador. Amén. No necesitamos tener tanta racionamiento para entender que Dios existe. Y eso está en el espíritu. Gloria sea al Señor. Entonces, en el espíritu reside el aliento de vida. Reside la conciencia, la intuición y la comunicación con Dios. Y la función del espíritu es conectar a Dios. Adán, antes de la caída, tenía una conexión bien bonita con Dios. De tal manera que dice que Dios se paseaba con él y hablaba como un amigo, cara a cara, así como dice el americano, face to face. Está fácil decir esa expresión, ¿verdad? Cara a cara. Hablaba con Dios, bien galán, lo ve y le preguntaba, y etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Tenía una comunión perfecta antes de la caída, porque todavía en él no había pecado. Pero cuando cayó en pecado, entonces se fue la comunión directa con Dios, y ya después tenía que comunicarse de manera indirecta a través de la oración, a través de la adoración, porque así es como uno se comunica con Dios. ¿Sabía usted eso? Gloria sea al Señor. Muy bien. Entonces, en el espíritu reside la conciencia, y aunque el hombre está caído y no está salvo, tiene la capacidad de comprender que algo existe, ¿verdad?, en él. Por ejemplo, la conciencia le dicta a uno lo que es bueno y lo que es malo. Algo que uno hace bien, la conciencia pues no le reprocha que hizo algo malo, sino que él está bien, tiene una conciencia, como se dice, una conciencia limpia o una conciencia tranquila. Mientras que alguien que ha hecho algo malo, la conciencia le remuerde, como por ejemplo un asesino. ¿Usted cree que cuando ametralla a alguien, verdad, la conciencia no le remuerde de adentro, le remuerde? Y aunque él no conoce a Dios, pero está en el espíritu, esa conciencia de que lo está acusando de que hizo algo malo, ¿verdad que sí? Eso es. Entonces el espíritu no está literalmente muerto, como dicen los teólogos calvinistas. Y ese es un misterio, algo que descubrió Jacobo Arminio, el que dio la doctrina correcta. Muy bien, pero no me quiero meter por ahí, porque allá está muy grande ese debate. Pero bueno, siempre le damos un golpecito a ellos los calvinistas, porque hay muchos calvinistas gritando cosas que no son buenas, que no son verdad. Muy bien. Gloria a Dios. La imagen de Dios en la humanidad se refleja en el estado impecable de Adán y Eva. Impecable significa sin pecado. Sin pecado original y sin pecado habitual. Y es la verdadera naturaleza para la cual y en la cual fue creada toda la humanidad. Fue creado santo el hombre. No había pecado en él, ¿verdad? Pero hay algo. Sin embargo, después de la caída de Adán y Eva, la imagen de Dios en el ser humano quedó debilitada por la transmisión del pecado original. Dice la palabra de Dios allí mismo en Romanos, dice que por tanto, así como el
Dice, así como el pecado entró al mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En otras palabras, cuando pecó Adán, pecamos también nosotros. Amén. Caímos todos. ¿Por qué razón? Porque Él nos transmitió una tendencia a pecar que se llama pecado original. También se le llama viejo hombre, aquí como hemos leído. Carne, naturaleza pecaminosa, naturaleza depravada, viejo Adán, etcétera, etcétera. Es la misma naturaleza humana privada de la santidad y de la justicia originales que el Padre Yahvé le dio. Fíjese qué tragedia la caída de Adán. Y usted anda culpando a fulano, sultano. El culpable de que nosotros estemos en batalla espiritual se llama un señor llamado Adán. Pero gloria sea al Señor, porque Él se reconcilió con Dios y Él está en el cielo con su esposa. Muy bien, gloria a Dios. Muy bien. Entonces, mis amados hermanos, tenemos problema en el sentido de que Adán nos transmitió esa tendencia a pecar, fíjese bien. Pero gloria sea al Señor que tenemos también a un Salvador llamado Jesucristo, que Él nos salva del pecado, dice la palabra del Señor. Así es. Cuando el ángel le dio la noticia a María, que fue la madre del Señor así en forma humana, ¿verdad? Porque eso dice la palabra, que el Señor nació de una mujer, nacido de mujer, dice, ¿verdad? Dice de que le dijo el ángel, y este se llamará Jesús, le dijo a José en la orden, y él se llamará Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y su pueblo se refiere a nosotros, gloria a Dios. Entonces tenemos un problema, pero también tenemos un resolvedor de problemas, que es el Señor Jesús. ¿Sí? Adán nos metió en problemas, pero el Señor Jesús nos saca del problema, nos resuelve el problema, gloria a Dios. Pero también el cristiano, mis amados hermanos, a pesar de que ha sido regenerado y se ha sido convertido, en muchas veces también adolece de ese problema, de que ese viejo hombre o viejo Adán lo trata de controlar, y ese viejo Adán no está en el espíritu. Ese viejo Adán o viejo hombre o carne no está en la carne, que es el cuerpo, sino que está en el alma. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Es que hay que estudiar la palabra de Dios, porque por allá algún predicador, ¿verdad?, hablaba, esa chuleta de carne, y se refería a la chuleta del cuerpo, este cuerpo. Hermano, este cuerpo, dice la palabra del Señor, que es santuario de Dios, o es el templo del Espíritu Santo, y es santo, gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y la naturaleza pecaminosa, o sea, ese pecado original, como le llaman los eruditos, ¿verdad?, o la palabra del Señor le dice carne o viejo hombre, no está en el espíritu, no está en el cuerpo, está en el alma. Y ahí está el problema, porque cuando el alma domina al espíritu, ahí es donde se manifiestan, dice la palabra del Señor, las obras de la carne o las prácticas del viejo hombre. Muy bien, entonces, el problema a ser resuelto es que el cristiano necesita ser sanado de su alma dominante, porque hay mucho cristiano que ha sido herido y dañado en su alma, y por eso todavía no ha querido ser regenerado completamente y controlado por el Espíritu Santo, y el Espíritu lo controle. Porque antes de la caída, Adán y Eva, óigase bien, antes de la caída, el Espíritu era Señor y amo del alma y del cuerpo. O sea que con el Espíritu Adán controlaba todos los sentimientos, pensamientos y voluntad, aún sus instintos, y él tenía impecabilidad. Pero cuando cayó en pecado, ahí entonces el alma revertió la cosa, y entonces empezó a controlar al espíritu, y es de allí donde viene la tendencia a pecar. Y esa es la debilidad. Por lo tanto, el hombre natural, dice la palabra del Señor, que por eso no percibe las cosas del espíritu, porque el hombre natural, el espíritu de él lo domina y lo controla el alma. Por lo tanto, el cristiano debe de saber que lo que tiene que dominar y controlar su ser es el espíritu. Y en el espíritu reside, dije, la conciencia, la intuición, la comunicación a Dios, el aliento de vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El problema a ser resuelto, el cristiano necesita ser sanado de su alma dominante, que tiende a ser corrupta, manifestando las obras de la carne en forma práctica.
Usted sabe que las obras de la carne son diversas. Hay una gran cantidad de obras de la carne. ¿Verdad que sí? Hay una lista tremenda, ¿verdad? Y por esa razón hay que tener cuidado. Un ejemplo que le voy a dar así en forma rápida, una vista así rápida. Marcos capítulo 7, versículo 20, 21, 22. Ahí habla de obras de la carne. Marcos 7, versículo 20 dice: y decía el Señor Jesús, lo que sale del hombre, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres, fíjense que el corazón aquí en el contexto que lo está usando el Señor Jesús, se está refiriendo a la parte almática. El corazón se refiere a la parte sentimental, donde están los sentimientos, pensamientos y voluntad. Eso tiene que saberlo. No le está refiriendo al órgano físico del cuerpo, sino que está refiriendo a esa parte. Eso contamina al hombre, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen las maquinaciones perversas. ¿Qué son esas maquinaciones perversas? Malos pensamientos. ¿Sí? Malos pensamientos. Dice también las fornicaciones, o sea, inmoralidad sexual, hurtos, o sea, robo, asesinato, o sea, el homicidio, adulterios, avaricias, maldades, el engaño, la desvergüenza, envidia, maledicencia. Eso de maledicencia es lo que es la blasfemia, ¿verdad? La calumnia, arrogancia y estupidez, dice en esta traducción. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. El corazón se está refiriendo a la parte almática, es donde están los pensamientos, sentimientos y voluntad, y es prácticamente donde está la naturaleza, ¿qué? Adánica. Ahí está el problema. Entonces, ¿qué necesita esa naturaleza? Ser regenerada. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Necesita regenerada para que el espíritu controle esa alma, ese corazón. Ahora bien, según la revelación de Dios, hay 4 maneras diferentes para ser sanado del alma dominante, para que el cristiano pueda operar en el espíritu a fin de experimentar el poder real de Dios en su vida. ¿Cuántos quieren el poder real de Dios en su vida? Gloria a Dios. Entonces, para tener ese poder real de Dios en su vida, tiene que operar uno en el espíritu. ¿Te has fijado de que hay hermanos que se pone bien enojado cuando el hermano o la hermana le está predicando la santidad? Hay hermanos que se enojan, ¿verdad? Y lo peor es de que hay algunos también que predican enojados. Dios mío, digo, ¿por qué razón predica tan enojado este hermano? O esta hermana también se enoja, ¿sí? No, hermano. ¿Por qué razón? Porque el alma la domina a él o a ella. Sí, así. Y algunos dicen, yo no estoy enojado, hermano, pero sí se nota bien enojado. Sí, que hasta cambian de color algunos de enojado. Entonces, la cosa es que el alma lo está dominando, ¿verdad? Ese es el problema. Porque los sentimientos, los pensamientos y la voluntad están en el alma. Y cuando el espíritu domina, allí se controlan esos sentimientos y esos pensamientos, ¿saben? Una mechita corta, rapidito se corta, ¿verdad? O sea, se recontrola bien rápido. Es para dar un ejemplo nada más, ¿verdad? Usted sabe que es mechita corta, ¿verdad? Hay quien que se enoja rápido, pues. Eso es lo que quiero, eso es lo que significa. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa, hermano, hermana? Hay hermano que anda una amargura en su corazón porque ha sido herido en el alma. Gloria sea al Señor. ¿A cuántos de ustedes los han ofendido alguna vez? ¿A cuántos los han herido? Pues, ¿verdad? A nosotros los han herido de diferentes maneras, hermano. Hay gente que hiere hasta con palabras, ¿sabía usted? Cuando uno es niño, a algunos, ¿verdad?, lo tratan de maltratar de diferentes maneras. Y allí nacen resentimientos en el corazón. Ahí nacen odio. Ahí nacen amargura. Y el alma está herida. Y por eso es de que ya después la persona reacciona, así como le digo, de mechita corta y que quiere desquitarse con todos los demás. Eso es lo que pasa, como, ¿verdad? Buscando un culpable o una culpable, vos me la debes y me la vas a pagar. Y tal vez no es él, sino que es otro que la ofendió o otra que la ofendió, ¿verdad? Sí, anda buscando cómo desquitarse. Y eso es porque hay heridas en el alma. No ha sanado su alma. Hay un rencor, hay un odio, hay una amargura. Fíjense que bien, analizando yo algunos
testimonios de algunos hermanos que el Señor los rescató del servicio del enemigo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Sabe la tendencia de ellos? Que todos tenían odio en su corazón. Odio contra la mamá porque lo dejó chiquito, lo dejó abandonado, etcétera. Odio contra los hermanos evangélicos porque según pues sí, hubo un problema y luego empezó a odiar a la iglesia. Y el diablo, ¿qué hace? Explota ese odio para que después ande sirviéndole a él. Fíjese cómo es de malo el diablo. Para que después ese satanista se convierta en un homicida, un asesino, porque ese literalmente anda matando, no crea que es así nada más. Y el diablo no anda bromeando, ese no juega a ser diablo, ¿sabía usted? Que el Señor lo reprenda, gloria a Dios. Muy bien. Entonces, lo que le quiero decir es que hay almas heridas y por esa razón es que se manifiestan los pecados. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y hay alguien que no quiere curarse de esa amargura, por eso es que todo el tiempo andaba enojado, enojada o enojada o de mechita corta, y cuando se le dice que hay que purificar el corazón, ¿verdad? Hay que ser amable, hay que ser amoroso, etcétera. Al hermano le parece como que si eso es de otro mundo, pero si ese es el fruto del Espíritu. El amor, el gozo, la paz, gloria a Dios. Es una gran felicidad sentirse puro de corazón, dice la palabra del Señor. El Señor mismo dice, bienaventurados los de puro corazón porque ellos verán a Dios. Limpio corazón porque ellos verán a Dios. Y he escuchado que por desgracia hay algunos hermanos o hermanas que por un pecado de eso estén en el infierno. Se peleó con un hermano y luego después le sucedió que se le quedó sembrada una raíz de amargura y no perdonó, no se reconcilió y por esa amargura cayó abajo. Imagínense, y hay unos que han sido guerreros y ese pecadito, dicen algunos, eso es un pecado delante de Dios. Porque delante de Dios, pecadito pequeño, grande, todo lo que es una obra de la carne, si no se arrepiente, si no se pidió perdón, lamentablemente se pierde, ¿verdad? Y algunos, que unas cuantas palabras le dije, sí, pero hay algunos que por murmurar están en el infierno. ¿Sabe qué es murmurar, verdad? Chismear o criticar al hermano, pues ese predicador, ay, no me gusta que me predique de la santidad de ese hermano, ya va a empezar con eso. Entonces, ese es murmurar, así, ¿verdad? Entonces, hay que quedarse mejor calladito, ¿verdad? Y decir al Señor, Señor, ayúdame a ser santo, a ser santa. Gloria sea al Señor. Estoy dando ejemplos nada más. Gloria a Dios. Que hay gente que anda herida en su alma y necesita sanar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hay necesidad de sanar el odio. Hay necesidad de sanar la amargura. Cualquier herida, ¿verdad? No hay que pelearse con nadie. Si se peleó, pues reconcíliese. Pida perdón o perdone y olvide. Y vamos hacia adelante. Gloria a Dios. Es que sabe que el enemigo es malo. Como al hermano o la hermana no lo podía meter a un prostíbulo, por ejemplo, ¿verdad? Tanto un ejemplo, o a una cantina, pero viene y lo agarra, ya vas a ver, voy a hacer que esta hermana con la otra se peleen. Y ya se pelearon, y ya cuando se pelearon, ya no se reconciliaron. Y así terminan, y se terminan odiando, y así se terminan perdiendo. Porque la Señora ha dado ejemplos de que hay gente en el infierno que por odiarse están allá. ¿Verdad? Porque no sanaron su alma, o sea, no se libraron de las obras de la carne. Por eso es que el Señor dice que cuando hay un hermano que peca contra uno, hay que perdonar y olvidarse, ¿verdad? Es como el niño que en el momento la mamá le jaló las orejitas y unas cuantas nalgaditas, unos golpecitos. Pero al ratito el niño ya perdona y olvida, no se acuerda que la mamá le pegó un jaloncito de nada. Bien tranquilo, el niño no tiene nada de herida, está bien calmadito, ¿verdad? Entonces, así tiene que ser, perdón y olvido, pero los hermanos no. Ya vas a ver, esta hermana ya me la va a pagar, o este hermano me la va a pagar, para un liso, un resbaloso, ya vas a ver quién soy yo. Entonces, esa es la venganza que el enemigo quiere que el cristiano caiga en esa intriga, pero el cristiano que es verdadero, perdona y olvida y ya. No pasa nada, sigue adelante, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque por esas pequeñas cosas hay mucha gente que se ha perdido, no ha sanado de su corazón. Gloria sea al Señor. Hay algunos que los abusaron de niños y físicamente o psicológicamente, como sea, y no han perdonado al abusador y por eso andan odio y amargura, entre otros más pecados. Esto es solo para dar ejemplo. Por lo tanto, necesita ser sanada el alma dominante para que el cristiano pueda operar en el espíritu. Gloria sea al Señor. Primera manera de cómo curarse del alma dominante: oración para la sanidad del alma humana. Gloria a Dios. Vamos ahí a Hechos 9, 17, 18. Hechos 9,
Gloria sea al Señor, que rápido avanza el tiempo. Pero bueno, vamos aprovechándolo. Vamos aquí. Hechos 9, 17, 18. ¿Qué dice allí, hermanos, hermanas? ¿Qué dice allí? Gloria sea al Señor. ¿Qué dice? Hechos 9, 17 y 18, ¿sí? Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Gloria a Dios. Aquí tenemos un caso bien especial, oración para la sanidad del alma humana. Fíjate bien, el apóstol Pablo había sido recién convertido por el Señor, pero él estaba dañado en su alma porque él tenía odio en su corazón. ¿A quién odiaba el apóstol Pablo antes de ser apóstol? Odiaba a la iglesia del Señor. Y él creía que rendía culto a Dios ultimando al hermano o a la hermana, es decir, dándole de baja. Porque él oprimía y perseguía, no por así darle unas cuantas felicitaciones por ser un heraldo del Señor, sino que para darle, ¿verdad? Usted sabe, para matar. Sí, así es. Por eso Ananías no quería ir, porque el Señor le dio la orden de que fuera, ¿verdad? Y él le dice, oiga, pero si ese, ¿verdad? Se oye de que él oprime al pueblo. O sea, este varón, ¿verdad? Nos anda matando. O sea, él sabía de eso, ¿verdad? Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Tenía miedo. Pero aún con miedo, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto es menester que padezca por mi nombre. Menester significa es necesario. Muy bien. Aunque sea temblando Ananías, pero fue, ¿verdad? Así, con el corazoncito, pla, pla, pla. Fue, ¿verdad? Y dice, fue entonces Ananías, entró en la casa y poniéndole sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento cayeron de sus ojos como escamas y recobró al instante la vista, se levantó y fue bautizado. Ahí habían dos problemas. Había quedado ciego, claro, el Señor se le parece, ¿verdad? Así con un gran resplandor, porque el Señor brilla, ¿verdad? Tiene un resplandor grandísimo, él quedó ciego, pero también él andaba en su alma herido, andaba con con odio, porque el apóstol Pablo era un fanático religioso, era de mechita corta, así de simple. Y entonces él oprimía al pueblo de Dios y lo mataba. Allí fue una forma en que el Señor sanó sus ojos y también sanó su alma. Oración ungida por un varón lleno del Espíritu Santo como Ananías, la oración para la sanidad del alma humana. Es importante que el hermano o la hermana, ¿verdad?, pida oración y que el hermano o la hermana que ore ande llenito del Espíritu y lo, ¿verdad?, ministre, y allí hay liberación. Fíjese bien, se libera. Gloria sea al Señor. Pedir oración de alguien con unción del Espíritu Santo en un servicio oculto, a fin de que el Señor Jesucristo le dé la libertad del alma dominante hasta el punto en que el espíritu del cristiano sea el amo y Señor que domine en su vida, o sea, controle sus pensamientos, sentimientos y voluntad. ¿Cuántos el Espíritu Santo los ha ministrado? El Espíritu Santo nos ha ministrado, gloria a Dios. Y nos ha dado ese espíritu, ¿verdad?, que domine domine al alma, gloria a Dios. Y cuando eso pasa, entonces, mis hermanos, tiene el fruto del Espíritu. Tiene gozo, tiene paz, tiene felicidad, pues, ahí está. Es que alguien quiera llegarle a amargar la vida, pero usted anda contento y feliz. Gloria a Dios. ¿Se acuerda de aquel funcionario al que se le acercó Felipe y que lo evangelizó, se convirtió y luego lo bautizó? Dice que él se fue gozoso, se fue contento, ¿verdad? Es que eso es lo que produce el Evangelio. El Evangelio produce felicidad, pero sabe que el diablo es tan pícaro y sinvergüenza, que el Señor lo reprenda, que hace ver que el Evangelio es aburrido. Sí, aburrido usted es infierno, que está fuerte, brutal, y allí está terrible. Ja. Él no quiere estar solo allá porque
está brutal ese infierno, pero el cielo está alegre allá. Allá cantan los ángeles, allá hay gozo, hay alegría, hay felicidad. Allá todo es plenitud de gozo. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Aquí el Señor nos da gozo, gloria al Señor. Sí, porque el diablo sí le empieza a decir a los hermanos, oiga, ya se hizo evangélico, pues ya se hizo aburrido. No, ya me hice feliz. Porque antes es que andaba aburrido buscando living, la vida loca, ¿verdad? Buscando todo, diversión, y nunca hallaba felicidad. Entre más guaro bebía el hombre, más infeliz, ¿verdad? Entre más droga, más infeliz. O sea, el hombre no se puede llenar ese vacío que hay ahí en el alma. El vacío del alma solo el Señor lo puede llenar, y solo Él da felicidad. Gloria sea al Señor. Entonces, mis amados hermanos, es importante la oración, pero la oración bien ungida de un hombre que esté santo, una mujer que esté santa. Porque también ha acontecido que en oraciones así puede salir en problemas. ¿Verdad que ustedes se han dado cuenta de eso? Si el hermano no anda bien bendecido, la hermana, también puede pasar algún problema por ahí. Por lo tanto, hay que tener cuidado, gloria a Dios. Pero cuando hay alguien que el Señor lo bendice y lo usa, hay que dejar que Él lo unja y que Él lo ministre, gloria a Dios. Es una manera de curar el alma dominante. Cuando dan gloria a Dios. Y que el Espíritu gobierne, gloria sea al Señor. Punto número 1. Punto número 2, renovar la mente con la palabra de Dios. ¿Cuántos han renovado su mente con la palabra de Dios? Por eso es nuestro deber venir a la iglesia para ser ministrado, porque el Espíritu Santo le pone al siervo, a la sierva. Este es el mensaje que vas a predicar, ¿verdad? Y que este mensaje va no solo con la sanidad y los milagros, sino que también va con la santidad. ¿Cuántos les parece bonito este mensaje? Sabe que Adán nos metió en gran problema, ¿verdad? Siempre tenemos que sacar al pobrecito, ¿verdad? Porque él nos metió en este problema, pero siempre, ¿verdad? Sacando las consecuencias, ¿verdad? La enfermedad y el pecado, ¿verdad? Viene por causa de la caída de nuestro patriarca, ¿verdad? Adán. Y el Señor Jesucristo trae la solución para esos dos problemas. Para la enfermedad hay sanidad, y para el pecado hay perdón. Así que hay solución. ¿Qué le parece? Es bien espléndido, ¿verdad? El Señor tiene solución, gloria a Dios. Así que esa es la bendición que tenemos. Punto 2, renovar la mente con la palabra de Dios. Dice aquí, en el texto que leíamos de base, ¿a qué? En cuanto a la pasada manera de vivir, habla de un pasado, ¿verdad? Os despojéis del viejo hombre. Despojarse. El viejo hombre es el viejo Adán. Es la carne, lo que el Señor Jesús habló del corazón, ¿verdad? Algo de Dios solo ve el corazón, sí, pero el Señor quiere un corazón puro, gloria a Dios. Porque también la palabra del Señor dice que el corazón es, dice, perverso y engañoso. Eso dice Jeremías en una profecía, ¿verdad? Perverso y engañoso el corazón más que todas las cosas. Por eso es que hay muchas personas que están en problemas. ¿Por qué es que hay un puñado de gente allá en la cárcel, pues? Porque se metieron en problemas, ¿verdad? Por andar siguiendo esa naturaleza. Muy bien, entonces dice, os despojéis del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y os renovéis en el espíritu vuestra mente. Esto es importante, renovar el espíritu vuestra mente. Muy bien, la mente está en el alma, no es interesante eso, ¿verdad? Gloria a Dios. La mente es el intelecto, el raciocinio, con lo que usted razona o lo que usted piensa. Esa es la mente. Y aquí dice, os renovéis en el espíritu de vuestra mente. También dice la palabra del Señor en otro pasaje, ¿verdad? Que hay que renovar la mente. ¿A dónde? Romanos 12:2, búsquelo ahí. Romanos 12:2. Fíjate cómo está ahí. Romanos 12:2. ¿Qué dice ahí, hermano, hermana? Más adelante de Hechos. ¿Qué dice ahí? ¿Lo encontró? Gloria a Dios. Lo voy a leer entonces aquí como está. No os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Dice, no os adaptéis a las formas de este mundo. En el mundo, lo que está diciendo ahí en ese texto, ¿verdad?, es que el mundo es un sistema hostil a el evangelio. ¿Por qué? Porque
el mundo, el sistema del mundo lo ha creado Satanás a través de la cultura, la política, a través de la diversión, el entretenimiento, hasta el deporte está metido ahí, la música, etcétera, las películas, las novelas, todo eso que enseña ahí Satanás. Por medio de las películas hay adiestramiento para el pecado, por las novelas hay adiestramiento por el pecado. ¿Sabía usted eso o no lo sabía? Todos los actores, las actrices, los cantantes, los artistas seculares, todos están pactados con Satanás, todo. Por eso es que ve a alguien que no puede ni cantar y una locura saca, pero éxito. Y luego después, mucho dinero, mucha fama. ¿Por qué? Está pactado con el enemigo. Hay hermanos que eso lo ha dicho. Allí yo vi a fulano y fulana, esas canciones que la gente oye secularmente, todas están pactadas con el enemigo. Muy bien. Entonces, por eso es que dice acá, no os adaptéis a las formas de este mundo. ¿Sabe que el cristiano tiene que ser contra la cultura? Porque es que la cultura antigua es que el hombre andaba bien vestidito, la mujer bien vestidita. No, el evangelio es anticultura. ¿Sabía usted eso? Porque dice la palabra de Dios que antes andábamos, dice la palabra del Señor, allí mismo en Efesios dice que antes andábamos tras de la corriente de este mundo, dice, y la corriente del príncipe de la potestad del aire, que el Señor lo reprenda, es de Satanás y de los deseos de la carne. O sea que la gente, ¿verdad? Así como está en el sistema del mundo, Satanás se lo ha adaptado a que todo se vea bonito, a que todo se vea como una broma, como una diversión, como un relajo, pero al final de cuentas está pecando el hombre y la mujer. Y en ese pecado el diablo quiere que muera, porque sabe que ahí es donde va al infierno, que él es experto para generar pecado. Entonces, por eso es que el cristiano o la cristiana verdadera tiene que ser anticultura, hasta en la forma de hablar. Porque si antes eran los chistes, ¿verdad?, morbosos, o eran las bromas morbosas, o ¿verdad?, de doble sentido, todo eso tiene que despojarse. Todo, hasta la forma de vestir, ¿verdad? El Señor se la cambia a uno. Gloria al Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Eso es, porque dice aquí que no os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Eso es ser renovado. ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra. Renovar la mente con la palabra de Dios. Y cuando está leyendo la palabra del Señor, el Espíritu Santo bien claro le habla. Esto y esto, hijo, esto es así, esto es allá, ¿verdad? Por ejemplo, en el mensaje de santidad, cuando el Señor me lo entregó, ¿verdad?, allá anotando, tenía que anotar, porque hay que anotar, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo le está diciendo algo, hay que anotar, hay que tomar nota, porque es importante. Cuando Él me va diciendo que hay pecados que el hombre cree que no son pecados, pero para Dios sí lo son. O hay cosas que el hombre hace que piensa que no es pecado, pero para Él sí es pecado. Entonces, por eso es que cuando el mensaje de santidad se presenta, la mayoría de gente se pone bien, ¿verdad?, así como dice, sorprendido. Pero para el Señor, ¿verdad?, cositas así minuciosas. Imagínese usted que alguien solo por andar murmurando está en el infierno, es porque no se arrepintió, ¿verdad? Y alguien dice, Dios mío, solo por eso. Porque el pecado, dice la palabra del Señor, que es muerte, dice, ¿verdad? Alma que peque, esa morirá. Entonces, por esa razón es necesario aprender a renovarse, a despojarse, como dice ella, a despojarse del viejo hombre. Entonces, mis amados hermanos, es necesario renovar la mente. Un hombre asesino, homicida, necesita renovar la mente. ¿Usted cree que alguien que anda matando así con un gran odio necesita renovarse? Amén. ¿Sí? Y necesita amar, experimentar el amor de Dios y aprender a amar. Gloria a Dios. Lo que el cristiano tiene que hacer es eso, aprender a amar y cuando sea necesario perdonar y olvidar. Porque siempre van a haber conflictos o cosas. El diablo siempre va a mandar un ataque. Alguien que lo ofende, alguien que lo traiciona, etc. Y hay que perdonar y olvidar y seguir adelante. Aleluya. Porque muchos han perdido la batalla espiritual por una falta de perdón, por una amargura, por un odio, etcétera, etcétera. Gloria a Dios. Todos los pecados, el Espíritu Santo me ha enseñado que todos los pecados que se cometen, todas las obras de la carne, violan un mandamiento de Dios relacionado a los 10 mandamientos. Fíjese bien, ese de odiar, ¿a dónde cree que infringe la ley? No cometerá homicidio. Ahí está. Porque alguien que anda asesinando o odiando, ¿verdad?, ahí anda infringiendo ese mandamiento. ¿Sí?
Ahí está. El murmurar, criticar, chismear, etcétera, etcétera, anda violando el mandamiento que no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Es que hay que decir la verdad. Es lo equivalente a mentir. O alguien que enseña una doctrina errónea, una herejía, por ejemplo, está infringiendo ese mandamiento de, ¿verdad?, que no hay que decir mentira, etcétera, etcétera. Bueno, eso es para dar un ejemplo entonces, mis amados hermanos. Muy bien, el cristiano puede usar la palabra de Dios para renovar su mente. La mente es parte del alma, porque la mente es el intelecto. Ahí está donde usted y yo razonamos, donde usted y yo pensamos. Se debe tomar lo que se habla del problema, por ejemplo, obras de la carne, ¿verdad? Lo que le estaba diciendo yo, una mechita corta, ¿verdad? Por ejemplo, como el apóstol Pablo era mechita corta, ¿verdad? Pero fue renovado, gloria a Dios, y se convirtió en un gran apóstol, amable, gentil, que estuvo dispuesto a ¿qué? Hasta morir por la causa del Señor. Sabía que ese sí era un buen soldado. Recuerdo yo una vez en un viaje misionero le dieron de baja en una ciudad que se llamaba Listra. O sea, lo apedrearon estaba predicando y el diablo le mandó un ataque, lo apedrearon y luego lo tiraron afuera, apedreado, lo dieron por muerto. Pero los discípulos que andaban con él, ¿verdad?, lo fueron a levantar y descubrieron que estaba vivo. Sabe que se cree que allí él murió, literalmente murió, y ascendió al tercer cielo. Por eso es que dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, fue arrebatado al paraíso, al tercer cielo. ¿Ha leído usted esa lectura? Se cree, ¿verdad? Los eruditos creen que en ese momento es que murió, pero el Señor lo regresó. ¿Por qué lo regresó? Porque todavía el Señor tenía propósito, tenía ministerio, tenía misión, no había terminado su propósito en la tierra. Lo regresó otra vez. Pero ¿qué tal? Al siguiente día estaba predicando en otra ciudad, es decir, era guerrero, miren. Pero hay alguien que si pasa por ahí y le dice, te vamos a pegar y le pegan una pechada, ya después, ya ni sale. ¿Sí? Se queda así. Una vez a un hermano, ¿verdad?, un hombre lo apuntó con una pistola y desde esa vez ya no salió a evangelizar, y él andaba evangelizando según. Pero allí le robó el valor el diablo, ¿sabía usted? El diablo es de ese nivel, que trata de meterle miedo al hermano o a la hermana. Por lo tanto hay que reprender el miedo, amén. Eran hombres de guerra. El apóstol Pablo, ¿verdad?, tenía el fruto del Espíritu, gloria sea al Señor. Y él nos enseña estas verdades de la palabra de Dios. Se debe tomar lo que se habla del problema, por ejemplo, algunas obras de la carne, ¿verdad? Hay unas hermanas bien amargadas, ¿verdad?, y quejándose y murmurando por todo está excelente, todo está bendecido. Esto está mal, y esto aquí, el que allí. Dios mío, ¿qué tendrá esta hermana? Tiene odio o amargura, algo en el alma está herida y no ha podido liberarse de eso. Y en vez de liberarse, mejor se va enojada y todavía peor, murmurando y todo, hablando. Esas almas así, hermanos, no han permitido que el Espíritu Santo les regenere, les santifique y les ponga el fruto del Espíritu. Porque eso y con poquito, una mechita corta, por ejemplo, ¿cómo puede ser de que usted ahorita esté contento y de pronto bien enojado? Eso ya no está bien, eso ya está mal. Entonces, algo en el alma está dañado, por eso hay que sanar, gloria a Dios. Y enseguida obedecer la contraparte, por ejemplo, el fruto del Espíritu. Si la palabra del Señor dice que hay que estar gozoso, y hay quien que uno, ¿verdad?, lo saluda, pero bien enojado le responde a uno, ¿verdad? Dios mío, ¿cómo puede ser eso? Pues no anda contento, no anda feliz entonces el hermano o la hermana. Entonces, enseguida obedecer la contraparte, el fruto del Espíritu. Así será renovada y transformada la mente, esto es el alma. Consecuentemente, el espíritu del cristiano será el amo y señor que domine en su vida. O sea, controle sus pensamientos, sus sentimientos y voluntad. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Todo el problema del hombre está allí. Por eso es que en una oportunidad, ¿verdad?, usted sabe, se acuerda, que la guerra espiritual del hombre se encuentra en el corazón. Allí es donde el diablo lo ataca. Ahí le tira de todos los pensamientos, ahí le tira sentimientos, o sea, lo lleva pues al punto ahí. Por lo tanto, necesita ser controlada el alma dominante para que sea el espíritu el que gobierne al creyente. Y así andará usted y yo en santidad.
¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos han sanado de su alma? El diablo en alguna manera, alguna vez nos ha herido en algún punto, pero el Señor Jesús nos ha sanado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿El Espíritu Santo nos ha sanado o no nos ha sanado? Él nos ha sanado. Y así estamos felices, ¿verdad? Que siente feliz uno. Bienaventurados los de puro corazón, por que operan a Dios. Los limpios de corazón. Es que andar un odio, hermano, o andar una amargura, es andar infeliz, hombre. ¿No sabía usted eso? Sí, es que es andar infeliz. Hay quien que anda enojado con todo el mundo, hasta con la mascota. Si está una mascotita por ahí, le pega una patada también al perrito, ¡pum! Y aquel no debe nada. Le pega al gato que está ahí, hasta un pájaro ahí le pega una bofetada. Por todos lados anda repartiendo golpes. Es que necesita ser controlada el alma que anda sufriendo. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos esa bendición, renovar la mente con la palabra de Dios. ¿Cuántos escudriñan la palabra de Dios? Hay que tener hambre por la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Y también la oración para la sanidad del alma. Son dos métodos, dos maneras en que nosotros podemos operar en el Espíritu para experimentar el poder real de Dios. Faltan dos nada más, lo vamos a decir en otra oportunidad. Gloria a Dios. Creo que se ha terminado el tiempo, pero estamos bendecidos, gloria a Dios, porque el Señor Jesucristo nos sigue alimentando el Espíritu Santo y nos está diciendo cómo nosotros tenemos que vivir para agradarle a Él. Gloria sea al Señor. Así es que voy a cerrar aquí el mensaje, no sin antes hacer una invitación. Gloria sea al Señor. Gloria a Cristo. Cierra ahí, por favor. Solo